Bien, pues ya ha llegado ahora. Yo soy Noé, soy pastor de la iglesia. Muy contento de ahora abrir la escritura. Como siempre digo, ahora es el momento de la palabra de la escritura. Los libros que fueron escritos hace miles de años, como mínimo, tienen el testimonio de Jesús, el testimonio de Dios. Y vamos a leer lo que dijo Jesús hoy en Juan 17. Estamos en esta serie, estamos viendo la vida de Jesús a lo largo del Evangelio de Juan. Vamos ya por el capítulo 17, creo que como 28 mensajes en un par de años últimamente, y vamos a estar en Juan 17 hoy, hablando de la oración. Así que puedes irlo buscando ahí en Juan 17. Hoy mi título es Ora como Jesús. Hoy lo digo antes de la lectura, porque vamos a hacer una lectura más comprensiva, un poquito más extensa. Y recordaba, pensando en la oración, este dicho popular, creo que es, no hay que reinventar la rueda. Lo has oído, supongo, ¿no? Yo no lo inventé el dicho, por lo menos, lo he escuchado de otras personas. Lo puse en Google para ver realmente cómo se decía, y se puede decir de muchas maneras. No hay que inventar la rueda cada vez, no hay que reinventar la rueda. ¿Qué significa esta frase popular? Ahora en Google, no sé si te has fijado, cuando le preguntas algo, hace 1, 2, 3 años, te daba un montón de páginas web o blogs que hablaban de eso. Ahora, últimamente, si le preguntas algo a Google, ¿qué sucede? La primera opción de quién es. De la inteligencia artificial. Y no, la verdad es que ha mejorado muchísimo, porque la inteligencia artificial te da unas respuestas extraordinarias, ¿no? Y la inteligencia artificial de Google dice, el dicho no hay que reinventar la rueda significa que no se debe perder tiempo intentando crear algo que ya existe y funciona bien. En otras palabras, inteligencia artificial, en otras palabras, es inútil tratar de hacer algo desde cero, cuando ya hay una solución probada y disponible. No sé si algún día me quitará el trabajo la inteligencia artificial. Ay, señor. Un pastor le pidió, esto no está en el mensaje, un pastor le pidió hace un tiempo a la inteligencia artificial que redactase una oración al Padre en la doctrina clásica en el nombre de Jesús. Y le salió 2 segundos y le salió una oración que la leyó y casi me cayó llorar, o sea, una pedazo de oración flipante. Y él decía, esta oración glorifica a Dios. Pues ahí está el punto, ¿no? En cuanto a los trabajos y todo. Esta oración glorifica a Dios. Es bonita, pero no. Porque por muy bonitas que sean las cosas que hace la inteligencia artificial, Dios quiere hijos, no ordenadores. Dios quiere hijos que quizás con palabras torpes le amen. ¿Tú qué quieres? ¿Un hijo, como no sé, un sobrino, un amigo que con palabras torpes te cuide y te quiera? ¿O un robot que tengas que llevar en el bolsillo, que te hable perfecto? Todos queremos eso. Dios quiere hijos que le amen. Bueno, volviendo a la oración y a esto de reinventar la rueda, la oración es un tema complejo. Y a veces con la oración queremos como reinventar la rueda cada vez, como encontrar el método definitivo para ahora sí poder orar. Y está bien, claro que podemos hacerlo de diferentes maneras, en diferentes lugares, y como iglesia lo hacemos, oramos caminando con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Puedes orar todo el tiempo, hablar con tu Padre todo el tiempo, ¿no? Y claro que podemos orar de manera espontánea, decir las palabras que quieras, los salmos son eso, ¿no? Pero, en cuanto a la oración, también existe la rueda. O sea, hay una manera que ya se nos ha dado, que ya está inventada, que podemos hacer uso de ella. Porque a veces la oración se hace difícil. Hay momentos que tú fluyes, ¿no? Sobre todo en los periodos de alabanza, cuando oramos, ahí, claro, estamos tan inspirados por las letras, estar aquí juntos, escuchar a los otros cantar, una frase te sale, ¿no? Pero hay momentos en la mañana, en la noche, en medio de tu dolor, de la ansiedad, de las dificultades, que vas a orar y casi te da un ictus, porque no encajan 3 palabras, ¿no? Pues hay una rueda, hay una manera ya inventada de orar. Por un lado, si abres tu Biblia, o Biblia conmigo, por la mitad, siempre le enseño a mis hijas así hacerlo, te sale el libro de oración de la Biblia. Yo creo que Dios lo hizo a propósito, te sale el libro de Salmos, el libro más largo, 150 capítulos de oraciones, de poesía, de canciones, para darle palabras a tu oración y que tu oración sea temáticamente variada y no tan monótona. Y puedes orar esas palabras y hacerlas tuyas. Y luego, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les dio a Jesús?
El Padre Nuestro. Nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro. Jesús no le dijo, ora el Padre Nuestro. Eso es una cosa nuestra. De hecho, nosotros lo hemos estereotipado y llenado de religión. Pero Jesús les dijo, cuando oren, orad así. Y les dio 7 grandes temas para orar amplio y profundo. No son palabras para repetir. Porque si leen Mateo 6, justo antes de darle el Padre Nuestro, le dice que vuestras oraciones no sean vanas repeticiones. O sea, 2 líneas antes lo dice Jesús. Entonces, eso no puede ser para repetir como un loro. ¿Qué son? Son temas de conversación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el fútbol es un tema de conversación habitual, mayormente entre los hombres. A mi hija María, por ejemplo, le encanta el fútbol y habla de fútbol y me pregunta a mí, no tengo ni idea, soy un hombre rarito que no sabe de fútbol. Pero este tema de conversación, el fútbol, ¿por qué hay hombres que todos los días pueden hablar con un amigo de fútbol? Porque es un tema de conversación. Y siempre la conversación es diferente. No es que repitan las mismas palabras, no repiten como unas mismas palabras, un grito. No, hablan del partido de ayer, del jugador. Siempre hay algo que hablar, pero es un tema de conversación. ¿Ves eso? Pues el Padre Nuestro es lo mismo, son temas de conversación de los cuales siempre hay algo de hablar. Es lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Esto en la Biblia. Ahora sí vamos a ir a Juan 17, porque lo primero que quiero que veas es que Jesús, al orar ahí, oró los temas del Padre Nuestro. Porque yo siento que algunos no me terminan de creer, y dicen, Padre Nuestro, no sé. Algunos no me terminan de creer, y quiero que tengas esta herramienta, porque a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que en ocasiones, normalmente no siento que necesite a Dios, es la verdad. Vives y tal, y hacer el pasación porque le quieres y porque sabes que es bueno para ti, todo eso. Pero hay momentos que necesitas a Dios, que necesitas conectar con Él, que Él te dé algo, que Él te llene. Y en esos momentos a veces no te salen las palabras, y a veces yo he estado tan roto, tan confundido, que lo único que he podido orar son las palabras literales del Padre Nuestro. Con toda mi emoción, con toda la sinceridad, con todo mi ser, pero esas palabras. Y Jesús nos las dio para eso, para que siempre podamos orar. Vamos a ver Juan 17, vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Vimos la semana pasada que Jesús nos hablaba del sufrimiento, de las dificultades en Juan 16. Y hoy, antes de que lo arresten, Jesús ora. Porque si ves el texto a continuación ahí en tu Biblia, tenemos Juan 17, dice, después de que Jesús le dijo esto, lo que vimos la semana pasada, que hay oposición, que hay sufrimiento, yo no veo la moto. Y dice al final, cuando Jesús, el 18, capítulo 18 de Juan, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y al narra en el huerto lo capturaron. O sea, Jesús ora antes de que lo capturen. Es la oración de Jesús. Mira cómo comienza, versículo 1. Pon los temas de oración en la pantalla. No se ve muy grande porque son muchos temas. Dale. Bueno, se ve pequeñísimo. No se ve muy grande, pero están los 7 temas de conversación y en negrita al lado puse en qué versículo de nuestro texto hoy están esos temas de conversación. Ese es el Padre Nuestro y los versículos donde quizás Jesús está orando esos temas de conversación. Mira cómo comienza. Padre. Para empezar es difícil. Jesús comienza. ¿Cuál es el primer tema de conversación del Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos. Mira qué extraordinario. Que lo primero que quiere Dios que recuerdes cuando oras no es todo lo que tienes que hacer, la deuda que tienes con Él, la culpa que hay. Lo primero que Dios quiere que recuerdes cuando te acercas a Él es que Él es tu Padre. Dice, uno ha recibido a Jesús, que Él quiere ser tu Padre. Y Jesús comienza así. Su primer tema es Padre. Podría haber comenzado de otra manera, pero comienza con el primer tema. Y el segundo tema son palabras muy espirituales, ¿no? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Tenemos que nosotros sumarle santidad al nombre de Dios. Él necesita que nosotros le sumemos santidad a su nombre. La santidad, cuando hablamos de Dios, habla de lo extraordinario, de su excelencia, de su virtud. Es el ser que el mundo simplemente es algo que Él generó. O sea, la belleza que ves, la diversidad animal, vegetal, del mar, todo eso simplemente es algo que Él generó. Así que imagínate la belleza y lo extraordinario de ese ser. Pues ese santificado a su nombre simplemente es decir, quiero ser más consciente de quién eres. Porque eso nos alimenta de manera extraordinaria. ¿Sabes cuando la belleza de la música te captura, o la belleza del cuadro, o una película, todo eso, que
te captura y te hace sentir súper bien, te alimenta. Es por la belleza que hay ahí. Y lo extraordinario de Dios te alimenta. Y lo bueno es que cuando más ves, más percibes, quieres más. Y de eso se trata, Él nos atrae con su amor. Y aquí Jesús introduce ese segundo tema de conversación. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Claro, aquí nos metemos en otra vez, ya hemos hablado este domingo, las aguas profundas de la Trinidad. Dios es un ser misterioso. Encima es un ser que es uno en tres personas. Y si me pongo a explicar eso, cometo una herejía, porque no se puede explicar. De hecho, muchas de las herejías históricas son por intentar explicar lo inexplicable, porque una hormiguita no puede entender cómo funciona el universo. Un ser creado como tú y como yo, que tenemos una mente que comienza aquí y termina aquí, no puede conocer ni abarcar todo lo que Dios es. Y eso debe ser así. Si tu mente finita pudiera abarcar todo lo que Dios es, no sería Dios. Por eso nuestra mente no es capaz de abarcar todo lo que Dios es, porque Dios es mucho más que nuestra mente. Y Él está hablando, Jesús está hablando aquí, cuando hablamos de glorificar a Dios, de la gloria de Dios, estas frases que aparecen mucho por la Escritura, lo que significa simplemente es cuando Dios revela sus atributos o revela su presencia. Cuando Dios está ahí, lo que pasa es que Dios es tanto que hablamos de la gloria de Dios. No solo hablamos de Dios, hablamos de la gloria de Dios. Pero es cuando Dios revela su carácter o su presencia y dice el Hijo, glorifica a tu Hijo con eso extraordinario que hay en ti y tu Hijo te glorificará a ti. Santificado sea tu nombre. Y está estos versículos orando eso. Versículo 5, ahora Padre, glorifícame en tu presencia, etc. Versículo 6, introduce Jesús el tercer tema, que venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esto es muchísimo también, comenzando por mi propia vida. Dios, que seas el rey de mi vida, pero también pensar este tema, pensar en los propósitos de Dios, esa semana para ti, ese día para ti, esa mañana cuando recuerdas ese tema. Dios mío, ¿qué es hoy para mí ahora? Que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en los cielos. Iniciar una conversación con Dios en base a eso. Y Jesús lo hace aquí porque habla ahora por sus discípulos y cómo ellos ahora van a generar una influencia en el mundo haciendo que trayendo su reino. Jesús vino a traer el reino. De hecho, Jesús, Juan, su primo también, Juan el Bautista, dijo: el reino de Dios se ha acercado en Jesús. Y luego Jesús envía a sus discípulos para que sigan trayendo ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí ahora? Orar por sus discípulos. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres, les he traído tu reino. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me ha dado viene de ti. Y ora por ellos porque ellos están trayendo ahora su reino. En el versículo 9 ya Jesús comienza a pedir, que es el tema 4, si no me equivoco. Danos hoy nuestro pan de cada día, es pedir. Dios te está invitando ahí. Pide, pide. Pide lo que necesitas, pide lo que crees que necesitas. Pide también de mí. Jesús dijo muchas veces: yo soy el pan, que Dios también sea nuestro alimento, que aprendamos a estar más satisfechos en Él, en nuestra relación con Él. Y Él comienza a pedir: ruego por ellos. No ruego por el mundo, luego rogará por el mundo, pero ahora dice: sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Versículo 10. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Sobre la Trinidad. Y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Qué quiere decir otra vez glorificado? Por medio de ellos yo he revelado mi carácter y mi presencia en medio de los que están a nuestro alrededor. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, versículo 11. De hecho, lo van a capturar, acto seguido. Pero ellos están todavía en el mundo. Por eso yo te pido por ellos. Y ahora introduce el sexto tema. Al final del versículo 11, el sexto tema es: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesús ora esto para sus discípulos. Dice: Padre Santo, otra vez, Padre Santo, protégelos con el poder del nombre. El nombre que me diste para que sean uno. Protégelos para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud.
Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Eso es literalmente lo que dice este tema al final. Sino líbranos del mal, otras traducciones, porque hay otros manuscritos que dicen líbrame del maligno. Literalmente ahora eso. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. 17. Santifícalos en la verdad. Hay un tema que Jesús no podía orar, que es perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. ¿Por qué no podía orar Jesús ese tema para sí mismo? Porque no había ofendido a nadie. Él era Dios mismo y no había cometido pecado. El único ser humano que no había pecado era Jesús. Entonces no podía orar ese tema para sí mismo. Pero sí lo ora para los discípulos. Santifícalos en la verdad, purifícalos. Trabaja con ellos en su pecado. Y tu palabra es la verdad, la importancia de la verdad. Como tú me envías al mundo, no solo le dices a Dios, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, sino que los ora para enviarlos al mundo, no ora para esconderlos. Como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20 sigue pidiendo, no ruego solo por eso, ya dentro de un tema que es súper recurrente en la oración. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Ora por todos aquellos que van a creer en Jesús, por ti y por mí también. Y dice de nuevo, como el versículo de antes, para que todos sean uno. Versículo 22 otra vez. Yo les he dado la gloria que me diste, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Padre, y sigue pidiendo, el tema 4. Quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y termina esta última frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, como un grito final, un grito de guerra, de recordar quién es tu Dios. Después de que has estado quizás 1 minuto o 30 minutos orando a través de estos temas de conversación, solo o para alguien más, recordar que Dios es Dios, que Él reina, que Él gobierna, que Él tiene el poder para gobernar, que hacer lo que se proponga, y que Él es extraordinario, que Él es glorioso. Y terminas pensando en esas cosas y confiando que Dios puede hacer todo lo que se proponga y responder a la oración. Y Jesús termina así, enfocado en Dios. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Sé quién eres. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Amén. Amén. Hasta ahí la oración de Jesús. Jesús nos enseña, como decía, que no se trata de repetir titulares o palabras sin una aplicación para la vida, como un mantra. Si lo repitiéramos como un titular, se convertiría en un mantra religioso más. Simplemente Jesús no quiere eso. Jesús quiere aplicarlo al momento presente. ¿Ves lo que Jesús está haciendo con estos grandes temas del Padre Nuestro? No está simplemente añadiendo más palabras, sino que está aplicándolo a lo que está viviendo en ese momento, a lo que él necesita en ese momento. Padre, glorifica, está pidiendo para sí mismo también, sabe lo que le toca enfrentar la cruz. Está pidiendo para lo que sus discípulos necesitan en ese momento, que lo guarden de lo que necesitan en ese momento. O sea, lo está aplicando al momento presente. Igual que cuando habla de cualquier tema de conversación, habla de lo que está sucediendo, se habla de política, se habla de fútbol, se habla de cómo está la educación, habla de lo que está sucediendo. Son temas de conversación, pero para hablar y aplicar a la vida diaria. Y pueden ayudarte a orar día tras día, en la mañana y en la noche, sobre todo cuando la mente está tan distraída, traer estos temas, un orden a tus pensamientos distraídos para ir al centro. Así que úsalo así. Y a veces el Padre Nuestro, por ejemplo, el primer tema de conversación, si estás en un día con una convicción y súper tranquilo, no hay duda en ti de que Dios es tu Padre, estás tranquilo, no hay problema con eso. Simplemente puede ser el Padre Nuestro que estás en los cielos, puede ser dirigirte a Dios. Pero habrá días en que te sentirás más huérfano que hijo, te sentirás culpable, no te sentirás digno, te sentirás totalmente desconectado de Dios. Ahí este tema de conversación va a cobrar sentido.
Padre, no siento que sea tu hijo, no entiendo cómo me amas. Y empieza a pensar, mientras oras ese tema, recuerda algún texto de la Biblia para hablar este tema con Dios, hasta que recuerdes y experimentes que es tu Padre, para luego seguir orando. Depende de él. Y a veces estarás, como decía, tan desgastado que solo tendrás estas palabras. Pero tendrás estas palabras. Y habrá un Dios al otro lado escuchando. Y además de estos grandes temas, que saben que es algo que me encanta, para que nuestra vida de oración sea rica, profunda y variada, encontramos énfasis diferentes que Jesús hace en cada tema. Hay como diferentes énfasis a lo largo del texto. Entonces, ¿cuáles fueron sus énfasis? ¿Cuáles son las cosas por las que Jesús ora en cada uno de estos temas? Vamos a verlo así un poquitín de pasada, porque Jesús habla, de verdad que es una oración que habla de un montón de cosas, y cosas muy complejas, ¿no? En las que no vamos a entrar en todas ahora. Pero vamos a algunas. Por ejemplo, el versículo 3. Es interesante, no sé si los discípulos estarían escuchando, imagino que sí. Están los discípulos escuchando todavía, que están ahí con ellos. Y dice Jesús, y esta es la vida eterna, la vida en sí misma. ¿Qué dice ahora Jesús? Que te conozcan a ti. Qué sencillo y qué difícil. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que uno de los énfasis de Jesús, porque es aquello que necesitamos, es que es en Él, en Jesús, que podemos llegar a Dios, llegar a conectar con Dios. Es como hablaba yo con mi amigo esta semana. Hay un ser creado, y es en Jesús que viene en la historia y resucita en la historia, porque cientos de personas dieron su vida, y los romanos, etcétera, los mataron, porque afirmaban que habían visto a Jesús resucitar. En la historia que sucede, Dios viene, muere y resucita. Ya está. No es mucho más. Es creer en eso y seguir a Jesús. Vivir tu vida respondiendo a tu Creador. Disfrutar de la vida respondiendo a tu Creador y amando a quien más. Y Jesús de manera muy virtuosa lo resume ahí en poquitas palabras. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. ¿Qué más? Luego, en un montón de versos que no vamos a releer, ¿qué es lo más que enfatiza Jesús cuando pide por nosotros? Y eso que no leí todos, pero hay un tema que enfatiza mucho, una petición que enfatiza mucho, y es que seamos uno. Por la unidad ora un montón. Hay dos cosas que podemos destacar de por qué Jesús ora tanto por la unidad. Por un lado, porque no es nuestra tendencia natural, o sea, porque necesitamos que Jesús ore por nosotros y que interfiera. Creo que no es un secreto que tendemos más a la división y a la pelea que a la armonía y la amistad. Por eso se habla normalmente de que para que una amistad funcione, una relación, ¿qué hay que hacer? Esforzarse. Hay que poner mucho. Si fuera lo natural, no habría que esforzarse. Hay que esforzarse porque no es lo natural. Pero sí es lo que necesitamos. Las relaciones significativas nos aportan felicidad, bienestar, seguridad, sean amigos, la familia, lo que sea. Pero normalmente, y lo vemos a nuestro alrededor, y es tan triste, esta semana ha estado triste por eso también, las familias mismas, ¿qué tienden las familias? A romperse. Tienden a romperse, y es súper triste, pero tienden a romperse. Y luego el desastre que continúa. Hoy Hollywood quiere ocultarlo, ¿no? Pero hablo con mis hijas y sus amigas, las que están en familias rompiéndose, todas pasando muy mal. Pero es algo que tendemos. Por eso Jesús pide por esto. Una, porque no es nuestra tendencia natural. Dos, porque es lo que Él desea. La iglesia que es un grupo de gente muy variado, con muchos desafíos, de todos los colores, de diferentes tipos, pero que han reconocido que hay un creador y que este creador se acercó en Jesús a ellos, que luchan por estar unidos y se esfuerzan por estar unidos. ¿Qué herramienta tenemos para eso? Pues lo que Jesús está diciendo primero, un amor tan extraordinario que nos está golpeando, que nos está cautivando, que nos impulsa un poco a amar a los demás un poco también, a perdonar, a ser paciente, todo lo que requiere la unidad, y una unidad genuina, no maquillada. Y el Espíritu de Dios, cuando está revelando a Dios, como leíamos antes en la mesa de Jesús en Efesios 1, cuando el Espíritu de Dios nos revela un poco más quién es Dios, Pablo decía, ahora para que lo conozcáis mejor. A medida que lo conocemos mejor y quién Él es nos impacta más, podemos amarnos mejor.
Eso significa soportarnos, perdonarnos, caminar juntos, ayudarnos, dedicar tiempo, recursos, lo que sea, para que seamos uno. Debe haber una tendencia más en nosotros a ser uno que ser muchos. Luego el versículo 3 es interesante, una de las últimas cosas que destaca, porque Jesús ora no para que vivamos una vida rígida, seria y que nadie jamás desearía. La oración de Jesús en el versículo 3 es para que tengamos su alegría y una alegría completa. Eso es súper interesante. Pero no es lo que percibimos. Normalmente la gente no lo percibe así. De hecho, muchas veces, cuando yo comencé a seguir a Jesús, que era un joven, por lo que quiera que sea, yo lo disfrutaba mucho desde el principio. Disfruté mucho de sentirme perdonado, sentirme como existencialmente conectado con mi Creador, tener un libro que me ayudaba a tomar unas decisiones, seguir a Jesús, invertir mi vida. Eso era una lucha también, pero me atraía ese tipo de vida. Y podía, de alguna manera, el Espíritu de Dios me dio ojos para ver esa belleza rápido. Me equivoqué mucho, pero yo veía que ese era el camino. Ver la belleza de seguir a Jesús y la belleza de Jesús en sí mismo rápido. Pero tenía muchos compañeros que me decían algo así como, no, primero quiero disfrutar la vida. ¿Y qué significa eso? Porque para ti seguir a Jesús es todo menos algo deseable. Menos, no es sinónimo de vida, ni de alegría, ni de nada de eso. No, antes de romper y amargar mi vida para seguir a Jesús, quiero disfrutar la vida. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque el camino de Jesús es el mejor. Es el mejor. Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Y aplico, no sé, a mis relaciones con mis padres, con ustedes, con mi mujer, con mis hijas. Aplico los principios de Jesús y me va medio bien. Y a veces me va medio mal porque me equivoco. Hoy oraba con Ana por la mañana, porque esta semana estaba invitado por diferentes cosas, y casi cada día le he hablado mal en algún momento. De hecho, anoche le digo a la más pequeña de mis hijas, le digo, oye papá, no te hablo mal. Y dice, papá, sí, en la mañana me dijiste ayer. Y pensaba que hoy por fin ya había conseguido. Yo lloraba con él y le decía, le pedí, Señor, ayúdame, cámbiame más el corazón, para que no tenga yo que tapar mi irritabilidad, sino que realmente yo cambie y no esté irritado y pueda amarte mejor. Yo eso con ella para intentar ser mejor padre. Siempre me equivoco, pero es el mejor camino. Ahora, la mentira cósmica de siempre, ¿cuál fue la mentira? Si llama la historia relacional en Génesis 2, que le dijo la famosa serpiente a Adán y Eva, que el plan de Dios no era el mejor, que les estaba escondiendo cosas. La mentira siempre ha sido la misma. Seguir a Jesús es la peor vida. Pero es que Jesús es la vida. Él es la vida en sí mismo. Si hay un ser creador, eso no es muy difícil de aceptar. Si piensas un poquito en lo infinito y tal, tiene que haber un ser creador. Si hay un ser creador, ese ser no tiene vida, ese ser es la vida, por definición. Él genera vida. No existe porque hay un ser que es vida en sí mismo. Y ese ser puede llenar tu vida como está de vida. De vida. Pero se requiere de él también. Se requiere de él. Va dando pasitos y va diciendo, sí, hay suelo bajo mis pies. Mientras doy pasos de fe, las cosas van funcionando. Y hay 2000 años de historia de cristianos. Aquí hay 30 o 40 que puedes decir, amén. Es así. Y muchos no lo estamos explorando. Y yo lo he dicho muchas veces con la fe. A veces es más la inercia que la fe. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que es verdad. En Jesús está la vida. Y que lo otro es una mentira. Dale una vuelta, piensa un poco. Bueno, luego Jesús habla de otros temas, pero no podemos entrar en todo. Me encanta que en el 15 y en el 18 esa idea de que no quiero que vivan escondidos del mundo, porque a veces en la iglesia nos vamos escondidos. De hecho, saben que me encanta que la puerta esté abierta. La predicación se hace mucho calor, se puede cerrar. Pero cuando yo veo la puerta cerrada, digo, este no es el camino. No es el camino, porque si pasa alguien no puede ni escucharlo, ni verlo. Hay que pasar un poquito más de calor y dejar la puerta abierta. Que si alguien quiere entrar, que pueda entrar. Porque Dios nos envía al mundo, no nos quita del mundo. En el 15 dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque los quiero mucho, no quiero que se hagan daño. Y el 18 dice, yo los envío al mundo. Tienen que estar en medio de la gente para hacer bien a la gente. Luego en el 20, ora por los que aún no están, ora por ti, si aún no estás en Jesús, para facilitar puentes mientras crecemos juntos.
Y el 24 termino ahí de descargar temas. Dice, mira qué bonito, ¿no? Jesús, Dios eterno, hecho hombre ahí. La Trinidad hablando consigo misma en ese momento de manera que lo entendemos. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. Quiero que los que me has dado estén conmigo. Entonces, no sé si me pasa a mí solo, pero cuando, con la experiencia de la vida que sea, esa desconfianza de que no, es que Dios está como, en vez de estar como un padre que está contigo, está como diciendo, está regular, está. Cuando no tienes esa desconfianza de que Dios está reticente para contigo, este es un buen versículo para recordar. El deseo de Dios, ¿cuál es? Padre, quiero que los que me han dado estén conmigo. Y te recuerdo que estos 12 discípulos, ese mismo día, eran un desastre. Se estaban peleando entre ellos por cuál sería el mayor. Uno había decidido entregarlo a los romanos, o sea, no eran 12 perlas, eran muy como tú y como yo. Pero Jesús dice, quiero que los que me han dado estén conmigo donde estoy yo, para que vean mi gloria. Que mi gloria les va a alimentar, les va a satisfacer para siempre. Esa sed existencial la va a tapar para siempre. La gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me amas desde antes de la creación del mundo y ese amor lo quiero para mis discípulos. Jesús extraordinario. Bueno, termino con unas palabras finales acerca de la oración. Es preciosa. Tenía que pararme un poco porque hoy era el texto. Es extraordinaria esta oración de Jesús. Ahora mastígala un poco durante la semana. Unas palabras finales acerca de la oración. Jesús nos da ideas para orar, como hemos dicho, y este es el punto más importante, que Jesús oró. Y Jesús solo no oró, sino que nos llama a vivir una vida de oración. Nos llama a orar. Si lees la historia, con los discípulos muchas veces les anima a orar. Ellos se quedan dormidos a veces no saben cómo oramos y tal. Pero Jesús les está diciendo, el camino es un camino de oración. Un camino de oración. En Lucas 18, por ejemplo, creo que está el texto en la pantalla, Jesús les contó una historia para explicarles algo acerca de la oración. Qué raro, ¿no? Jesús contando una historia. La puedes leer ahí en Lucas 18. Les enseñó una historia para enseñarles que acerca de la necesidad de orar siempre sin desanimarnos. Ese es el llamado de Jesús. Ahora, seamos honestos y francos. Si tú eres, no sé, agnóstico, escéptico, ateo, o estás luchando con la idea de Dios, orar te va a costar un montón y a lo mejor ni quieres. Pero los que confesamos que hay un creador y queremos vivir respondiendo a ese creador, también nos cuesta un montón. A todos nos cuesta. ¿Por qué luchamos tanto con la oración? Porque muchas veces es más, no digo que siempre, pero muchas veces, y depende de la persona, es más una disciplina que un placer, que algo que fluye, que algo que se da por sí mismo. ¿Cuál es tu historia con la oración? ¿Cómo vives la oración? La oración cuesta, porque es meterse de lleno en el mundo que no ves. Es hacer una pausa en el mundo, aunque no es porque hacer una pausa, porque yo por ejemplo a veces oro aquí por el paseo marítimo y no estoy haciendo una pausa, estoy disfrutando ahí de la creación mientras intento orar, ¿no? Por la mañana. Pero hacer una pausa de pensar en cosas del ya y del ahora para pensar en el mundo que no ves. Y eso es muy antinatural. Y no hay nada más espiritual que orar. Tú puedes ser ateo y saber mejor que yo la Biblia, porque de hecho yo, como poca memoria, tengo mis dificultades. Podrías conocer mejor que yo la Biblia y enseñar Biblia en un seminario teológico liberal. Pero orar es lo más espiritual que hay. Y la mayoría de nosotros tiramos más para la carne que para el espíritu. Por algo muchos de nosotros luchamos con estas cosas de Dios. Porque la carne nos encanta, lo físico nos encanta. Tomar un helado, por ejemplo. Te lo dan, antes de pagar, incluso le dan un encuetazo. Y ya estás disfrutando de todo lo que le damos prometida. El placer de un sabor dulce que te encanta. En ese mismo momento, ya te digo, lo que te promete te lo da. La oración no es así. No funciona así. Además, la oración es descender. Porque la oración es humildad. Es reconocer que hay un Dios, eso ya es humildad. Es descender, es reconocer que tú no puedes hacerlo todo, que necesitas a un Dios que se mueva algo en ti y en otros. La oración es descender y Jesús, si algo nos enseña en su vida es descender. ¿Qué fue
Una de las cosas que hizo Jesús también este día, cogió una palangana, ¿se dice aquí palangana? A veces no sé si son palabras canarias o palabras. Cogió una palangana, la llenó de agua, descendió, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Jesús nos enseñó a descender y la oración es descender. Pero a nosotros nos encanta ascender. ¿No? Por eso me encanta ser la persona que está en boca de todos, que los demás piensen bien acerca de ti mismo. Ser el que enseña, ser el que sabe en una conversación. A veces en una conversación se demuestra que todos demostremos que tenemos más conocimiento de ese tema que los demás. ¿No? Siempre necesitamos ascender, encontrar significado en nosotros mismos, que valemos para algo. Necesitamos ascender porque nuestra identidad está rota. A medida que te sientes amado por Dios, seguro en Dios, y que tu identidad está más en lo que Él dice que tú eres, ya no necesitas tanto ascender ni demostrar mucho a los demás, porque tú ya estás satisfecho. Pero normalmente queremos ascender y la oración es ir para abajo. Y la última, una cosa que es común a todos, para que quería terminar hoy. Orar implica reconocer que Dios es nuestro Dios. Y la realidad es que luchamos con ídolos. No ni quieres que Dios sea tu Dios. Eso es una gran dificultad para la oración. Pero aquellos que confesamos que hay un Dios, luchamos con ídolos, con otros deseos en nosotros, que nos hacen daño, que hacen daño a otras personas. Luchamos con todo. Las personas que normalmente diariamente buscan un tiempo para estar con Dios, que oran con mucha facilidad, varias veces en el día, que conectan con Dios una y otra vez, no porque están siguiendo a Jesús de cerca. Han tenido el tiempo o la experiencia, a veces no depende solo del tiempo, de ver que Dios vale la pena. Y tienen sus tropiezos, pero saben que Dios vale la pena y oran. Pero cuando nuestro corazón está diciendo cualquier otra cosa, nuestro deseo está lejos de servir a otros, de estar con Dios, de seguir su diseño, de confiar en Él, nos va a costar orar. Digo esto porque es algo más que simplemente decir quiero orar o no quiero orar. Tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón para ver dónde están nuestros deseos y cuál es el problema que nos lleva a no poder orar. Pues suele ser un problema de los deseos, de los siglos, de qué es lo que realmente desea tu corazón. Dijo Jesús, no sé si puse el versículo ahí, en Mateo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu deseo está dividido, te va a costar orar. Si estás deseando cosas dinámicas, personas que saben que van a ser agentes tóxicos en tu vida, si estás deseando solo lo inmediato, la felicidad inmediata para ti mismo solamente, te va a costar orar. Son esas cosas que has de mirar si quieres orar como Jesús. ¿Qué podemos hacer si eso es lo que nos está pasando? La mesa, lo que recordábamos hoy, no hay atajos ni palabras mágicas, es volver a Jesús. Me hablaba de un tema con usted y le decía, ¿qué hago? Y me dice, arrepentimiento y fe. No hay otro camino. Lo mismo, una y otra vez. Arrepentirte de haber perseguido ídolos. Eso puede ser deseo, hábito, lo que sea en tu caso. Y volver a reconocer que es Dios aquello que necesitas. Y comenzar a seguirlo de nuevo. Entonces, si comienzas a seguir a Jesús, a recibir su llamado de amar a otro, de servir a otro, de cambiar tu vida, de seguir su diseño, vas a orar. Porque vas a necesitar orar. Seguirá siendo una lucha. Lo vas a necesitar orar y vas a orar. Cuando tus deseos se van corrigiendo, la oración se va a despertar. Oramos juntos para terminar. Padre, nos ponemos en tus manos y reconocemos que nos cuesta vivir contigo, nos cuesta seguirte y nuestra dificultad para orar quizás una de las mayores nuestras. Y queremos dedicar este minuto final a examinarnos, a que tu Espíritu, a que tu presencia en este lugar, en nosotros, nos examine también. En todos nosotros hay cierto nivel de mentiras, de verdades, de confusión, de claridad, de alegría, también partes rotas en nosotros, por lo que quiera que sea, por nuestra experiencia vital. Pero queremos venir con todo eso delante de ti, recordando esta oración tuya, este día extraordinario. Recordar que deseas estar con nosotros. Recordar que nos amas, expresa una y otra vez en la oración. Recordar que el Dios Creador nos ha dado a Jesús, ella murió por nuestros pecados, ella resucitó, ella pagó el precio para que como un regalo podamos recibir hoy tu vida eterna y seguirte.
Así que limpia nuestra vida como oraba Jesús, santifícanos, si queremos usar esta palabra, sintonízanos, Señor, recoloca nuestro corazón por tu Espíritu para seguirte y luego siguiéndote, orar y orar como tú orabas. Te necesitamos, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer en medio de nosotros. Si estás aquí hoy explorando la fe y quieres seguir a Jesús, tú puedes decirle a Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, quiero explorar el hecho de seguirte, perdóname, sálvame, quiero ir contigo. Cuéntame a alguien más. En el nombre de Jesús. Amén.